Buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Me escuchan, verdad? Buenas tardes, si se escucha. Ya, gracias. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera clase, quizás. Lamentablemente no ha pasado las anteriores semanas, pero sin embargo, hoy por hoy vamos a definir la forma de calificación, todo aquello. Bueno, mi nombre es Wilber Condori Vargas, ¿no? Soy auxiliar de lo que es la materia de administración pública. Entonces, este semestre con seguridad vamos a compartir lo que son nuestros conocimientos conjuntamente ustedes y, y el aprendizaje y la enseñanza por parte mía, pues hacia ustedes. Espero que les sirva de mucho, que la verdad lo que es la materia de administración pública es algo fundamental, ¿no? Dentro de lo que es el Estado boliviano mismo, porque pues las normas están claras, enfocado siempre en el bienestar de la sociedad. Y nosotros como administradores de empresas siempre nos enfocamos en lo que es la sociedad, ¿no? Con seguridad muchos de ustedes o de nosotros mismos que nos vamos a enfocar en emprender algún negocio, ¿no? Entonces en ese ámbito, pues la administración como tal nos sirve de mucho, es el pilar fundamental, ¿no? Como tal para el bienestar de la sociedad. Entonces, es una materia muy, muy linda. Quizás más se enfoca en leer, más de lectura, pero sin embargo, pues como administradores con seguridad nos enfocamos siempre en normas, ¿no? Dentro ya sea en la administración privada o pública como tal. Entonces, vamos a definir la forma de calificación en este caso. En primera instancia, las clases, ¿no? Ya el anterior semestre, las clases son los días martes a 17:00. Vamos a tener una tolerancia quizás de 10 minutos, pero sujeto a ustedes, ¿no? En primera instancia, quisiera que nos enfoquemos en este aspecto sobre la tolerancia de 10 minutos. ¿Están de acuerdo o empezamos en buen punto? Tienen la palabra, chicos, sin miedo, aquí estamos entre compañeros, por favor. Está bien la tolerancia de 10 minutos, Auxi. Sí, está bien, Auxi, 10 minutos de tolerancia. ¿Alguien más, por favor? ¿Perdón? Creo que están todos de acuerdo, ¿no? Entonces, vamos a tener una tolerancia de 10 minutos, ¿ya? Entonces, se calcula una vez más, las clases son los martes a 17:00, una tolerancia de 10 minutos. Ahora vamos a pasar a lo que son las prácticas, la forma de calificación como tal. Esto les quería enviar, pero sin embargo no era viable, ¿no? Es mejor coordinar, trabajarlo conjuntamente ustedes. En primera instancia, pues se va a realizar por parte de ustedes una práctica o varias prácticas de forma manuscrita, ¿ya? Generalmente son 3 prácticas, ¿no? Tampoco son mucho. Entonces ya les voy a dar esta primera práctica, otro a mediados y otro casi al finalizar. Entonces sería 3 prácticas manuscritas, las cuales van a valer 4 puntos, ¿no? Esto es de la materia, son preguntas de lo avanzado, ¿no? Entonces, como retroalimentación para que les sirva también dentro de lo que es el examen, ¿no? Trabajo de investigación. Esto es generalmente a computadora. Les voy a dar un tema en específico. Entonces, ustedes investigan, ¿no? Entonces, esto va a valer una ponderación de 3 puntos. También son 3 tareas, ¿no? Entonces, y otro que es el resumen esquemático. Son de 2 resúmenes esquemáticos enfocados en lo que es la ley 1178, la ley AFCO, y lo que es la ley 777, de lo que es el STI, el sistema de educación, ¿no? Como tal. Entonces, eso es la forma de calificación o lo que estoy proponiendo, ¿no? Entonces, conjuntamente todo aquello, una ponderación de 10 puntos.
Entonces, tienen la palabra chicos. Recalco una vez más que lo que es la asistencia no lo tomo en cuenta porque pues, a estas alturas, ya está en séptimo semestre, ya no es necesario, ¿no? Como alguien dice, algunos de los docentes también se enfocan en lo que el que quiere aprender, pues está en la clase, ¿no? Yo creo que debería ser así, compañeros, compañeras. Pero sin embargo, si ustedes quisieran que se inserte en lo que son la ponderación de lo que son las prácticas, tal vez un punto eh, sería bueno, pero yo creo que bajo un análisis no es necesario, ¿no? Muchas veces tenemos falencia en tema de internet o muchas veces no tenemos tiempo, ya que la materia pues es amplio, sin embargo hay muchas leyes, normas que pues fácilmente podemos leerlas, ¿no? Sin estar presente en la clase, pero sin embargo siempre también se toma en cuenta, ¿no? Muchas veces yo siempre tomo en cuenta, saco cápsulas, todo aquello, entonces para que posteriormente no exista también reclamo. Muchas veces reclama y yo asistí a todas las clases, ¿no? Entonces, para que no pase eso, pues existe, ¿no? Siempre esa ayuda hacia ustedes, pues para que les vaya bien también con la licenciada, ¿no? Entonces, eso es la ponderación de lo que son las prácticas, ¿están de acuerdo o algo podemos cambiar en la palabra, chicos? Auxiliar, una consulta acerca de las tareas de la licenciada y acerca de las noticias igual que entregamos cada viernes. ¿Eso ya no es nota de identidad para la licenciada, las tareas? Ya. En ese tema, lo que son las noticias es directamente para su examen, ¿no? Una ponderación de 3 puntos, ¿no? Entonces directamente con la licenciada eso va a trabajar. Eso, como tareas que les da la licenciada, pues el anterior semestre pues lo he dividido en los tres, ¿no? Digamos, pongámoslo que les va a dar todo el semestre 12 tareas. Entonces lo dividimos 4 a cada uno, ¿no? 4 por 3, 12, entonces así. Por ejemplo, la práctica manuscrita se va en las primeras 4 prácticas. Trabajo de investigación otras 4 y el resumen esquemático otros 4, ¿no? Porque pues la LICEN acostumbra a dar tareas cada clase y es para la siguiente clase que deben entregarlo, ¿no? Entonces tómenlo en cuenta, chicos, porque les ayuda bastante lo que son sus tareas, porque me pide aparte un informe de quiénes están entregando, cómo han entregado, ¿no? Entonces, sus trabajos, sus tareas de la licenciada en ese aspecto, ¿no? También para que les ayude. Entonces, de esa forma se ha trabajado. Ahora, si lo dividimos de otra forma, también, ¿no? Está sujeto siempre a lo que es la propuesta por parte de ustedes también. Pero, sin embargo, yo creo que la forma más quizás equitativa sería eso, ¿no? Dividirle, adjuntarlo a lo que son las 3 ponderaciones que lo estoy realizando, chicos. Pero tiene la palabra. Auxiliar, ¿cómo está? Buenas tardes. Una consultita, UCI, respecto a las prácticas o las tareas que da cada clase la licenciada. ¿Eso lo vas a agregar para Classroom o es que solamente hay que entregarte a tu interno? Directamente a mi interno, ¿no? Directamente por WhatsApp me envían. Entonces yo centralizo todas las tareas que me envían ustedes. En cambio, las noticias cada viernes. Ustedes van a tener que enviar a Classroom porque, pues por eso, este es una nota que les va a ayudar directamente en su nota final, ¿no? Como les ha dicho la licenciada. ¿Alguna otra duda más que tengan, chicos? Auxiliar, una consulta. Sí, digamos. De las tareas de la licenciada, eso se puede hacer en computadora, pero en tus prácticas lo que ves, eso sería manuscrito, o se puede de las dos maneras. Generalmente de la listen lo pueden hacer a computadora o manuscrito, ¿no? Les ha dicho ella misma, entonces no hay ningún problema, ambos son válidos, ¿ya? Entonces, y ahora, como les decía anteriormente por el grupo, pues si no han enviado, envíen chicos, porque pues es importante que entreguen
Entonces, yo les voy a recibir, ¿no? Quizás no se va a poner por el 100%, pero sin embargo, que tengan cero en esa casilla, pues, ¿no? No es factible, ¿no? Que ustedes muchas veces no presenten y posteriormente al final, pues, tengan algún percance en su nota, ¿no? Entonces, para que no exista eso, pues presenten, pero pues se va a tener algo de ponderación, pues que les va a servir de mucho, chicos, ¿ya? Algo más, chicos, que tengan Auxiliar, alguna duda, ¿sí? auxiliar, buenas tardes, disculpe. ¿Las noticias es manuscrito o en computadora puede ser? Igual, pueden hacerlo manuscrito o computador, y aquí lo que más vale es su opinión, ¿no? Que van a opinar diferente a una noticia, entonces, y lo que es la fuente, ¿no? La bibliografía de donde están sacando lo que es la noticia, ¿no? Entonces, deben ponerlo. ¿Ya, chicos? ¿Algo más? Auxiliar, y de las noticias para la opinión, ¿es de cada noticia, de cada sección o todo en general? Lo pueden hacer mejor si posible de cada noticia, pero generalmente, pues de las noticias positivas y las negativas, ¿no? Lo pueden también unir esa parte. Pero es mejor, más entendible también de cada noticia, ¿no? Vean ustedes también esa parte. Algo más, chicos, que estén en duda, pues para pasar a lo que es el avance correspondiente al primer tema, ¿no? Bueno, creo que todo está claro, ¿no? Sí, sí, digo. ¿Cómo? No, no lo he entendido. A ver. Sí, sí, sí. Bueno, en ese ámbito también van a llevar con la licenciada lo que es la ley SAFCO, más que todo ella se enfoca en lo que son las exposiciones, ¿no? Entonces, pero les va a servir de mucho la ley 1178 y lo que es el sistema de planificación integral de desarrollo, de la ley 777, ¿no? Avanza con la licenciada, entonces es de complemento para usted que con seguridad les va a servir de mucho. De esas dos leyes, simplemente dos resúmenes esquemáticos se va a dar, ¿ya? La ley 1178 y lo que es el ESPIE, ¿no? El Sistema de Planificación Integral de Desarrollo, la ley 777, ¿ya? ¿Algo más, chicos? Creo que no, creo que todo está claro. Bueno, entonces recalcamos, lo que son las clases son los días martes a 17:00 con una tolerancia de 10 minutos. Que son los trabajos de investigación, creo que por ley
que el link que envió no nos permite, al menos a mí no me permite ingresar a la clase. Ya, no hay ningún problema. Internamente, por favor, me escribe entonces, o me escriben chicos que estén problemas, ¿no? Entonces, también, si tienen problemas con lo que es Classroom, también me pueden enviar nomás al interno, pero siempre haciendo conocer que tienen problemas, ¿ya? No hay ningún problema de que... Muchas gracias, auxiliar. Ya, a todo está claro, ¿no, chicos? Todo está claro. Entonces, el cálculo una vez más, ¿no? Yo soy un compañero más de ustedes, cualquier duda que tengan, estoy para servirles, chicos, todo el semestre, en tema de lo que es la materia, no simplemente la materia, algunas preguntas también referidas a lo que son las materias que están llevando, todo aquello, me lo pueden formular, no se preocupen esa parte, yo los voy a coadyuvar, ¿no? Entonces, en cuanto a sus tareas, siempre envíen, chicos. Muchas veces, tal vez por factor tiempo, no envían en su tiempo, pero posteriormente también lo pueden enviar. No hay ningún problema, chicos. En esa parte yo les voy a ayudar. eh, pero no comenten a la licenciada, ¿no? Muchas veces entiende esa parte, no se preocupen. Solo que les va a cargar de tareas cada clase de allá, ¿no? Entonces, es su forma de trabajo que los realiza la licenciada, ¿no? Ahora vamos a eh, avanzar lo que es el primer tema, ¿no? Que ustedes con seguridad ya lo han desarrollado. Ya, vamos a hablar como primer tema lo que es el Estado y lo que es la administración pública como tal, ¿no? Entonces, vamos a hacer un énfasis es un resumen, sí, de todo lo que nos ha ustedes con la licenciada, lo que es la comparación que se debe realizar con lo que es el Estado y la administración pública como tal. El Estado y la administración pública. En primera instancia es importante, ¿no? Dentro de lo que es el estudio de la administración como tal, distinguir la administración de lo privado y de lo que es lo público, ¿no? Tienen objetivos o propósitos. El fin primordial de la actividad privada es el lucro. El fin primordial de lo que es el Estado, en este caso la administración pública, es el bienestar de la comunidad, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos ido viendo desde inicio, ¿no? De lo que es nuestra carrera profesional. Siempre lo que es la administración privada tiene un propósito, lo que es el lucro, ¿no? Generar ganancias, utilidades, ¿no? Entre lo que son las empresas como tal, como una actividad privada. En cambio, lo que es la administración pública siempre va a velar el bienestar de lo que es la sociedad en este caso, ¿no? Lo que es la administración pública, el Estado debe enfocarse en el vivir bien de lo que es nosotros como habitantes dentro de lo que es el Estado plurinacional de Bolivia como tal. Entonces, esa es la diferencia de lo que es la administración privada y lo que es la administración pública como tal. Entonces, cuando hablamos de Estado y lo que es la administración pública como tal, es lo mismo, ¿no? Entonces, la administración pública hace énfasis, ¿no? En el manejo como tal del Estado, bajo lo que es el órgano ejecutivo como tal, la administración pública. Tenemos una noción conceptual de lo que es el Estado, ¿no? Tiene autores y algunas definiciones como tal. Como Herwin nos dice que el Estado
un organismo físico biológico, ¿no? Entonces, en este caso, está enfocado en lo que es la sociedad, los habitantes que somos nosotros y lo que es la tierra como tal, ¿no? Entonces, se hace énfasis en aquello. Para Hegel y Savini, el Estado es como un ser espiritual, dice, ¿no? Entonces se enfoca más, él va más allá, entonces se enfoca en lo que es el espíritu que se tiene dentro de lo que son los estados como tal, en este caso la sociedad en su conjunto. Para Platón, el Estado es una ente ideal, ¿no? Entonces se enfoca como tal en el Estado, en un país como tal, pues como una ente, ¿no? Ideal, ¿no? Que siempre se enfoca en lo que es la sociedad, el vivir bien como tal. Para Carre de Marberg, el Estado es como un simple conjunto de elementos heterogéneos, ¿no? Entonces, en este caso, dentro de lo que es el Estado, se tiene elementos, por ejemplo, de lo que es los habitantes que somos nosotros, lo que es la tierra, ¿no? La parte geográfica como tal. Entonces son elementos fundamentales dentro de lo que es el Estado mío. Eh, para Germán Heller, el Estado se enfoca como la unidad dialéctica del ser, encarnada de una determinada realidad social. Entonces, este autor menciona lo que es la realidad social como tal, ¿no? La sociedad, los habitantes que somos nosotros, somos los actores, ¿no? Como tal, del desarrollo mismo del Estado. Carlos Marx nos dice que el Estado hace énfasis en una definición como un instrumento de dominación. Entonces, en este caso, siempre se hace énfasis en lo que son las leyes como tal, ¿no? Entonces, el Estado como tal enmarca, ¿no? Fundamenta lo que son las leyes para que, en este caso, para que se tenga una dominación, se puede decir, a la sociedad bajo leyes, ¿no? Dugin nos dice que el Estado define como el complejo de relaciones de gobierno donde los gobernantes emplean legítimamente la fuerza sobre los gobernados, ¿no? Entonces, en este caso, siempre enfocado en lo que es en las leyes, ¿no? Mediante dicen, ¿no? Quienes nos gobiernan, pues que nosotros no debemos hacer algo que vaya en contra de lo que es el Estado mismo, en contra de las leyes. Martillán define como un órgano habilitado para emplear el poder, ¿no? Entonces, quienes nos gobiernan están en lo que es en el poder, ¿no? Gobernando, enfocando siempre en el vivir bien para la sociedad, ¿no? Murdeao nos dice que la institucionalización del poder, ¿no? Entonces, en este caso, pues el poder se enfoca en lo que es el gobierno, que nos gobierna, como gobernados que somos nosotros, ¿no? Entonces, para Hario, el Estado es una institución personificada jurídicamente, ¿no? Entonces, en este caso, pues existen instituciones que se enfocan en lo que es el desarrollo como tal y estas instituciones tienen su personalidad jurídica como tal, entonces siempre haciendo énfasis en lo que es el vivir bien en nuestra sociedad como tal, ¿no? Para Lasky, el Estado es una fuente legítima de decisiones. En este caso, pues se enfoca más en lo que es la planificación, ¿no? Entonces, una planificación estratégica para el desarrollo de la sociedad en este caso, ¿no? Entonces, son algunas definiciones, conceptos que se tiene dentro del Estado como tal, ¿no? Elementos del Estado. Es algo fundamental. En primera instancia, población, ¿no? Quienes somos los que habitamos en determinado estado. Entonces, eso es parte fundamental, el primer elemento que se tiene de lo que es el Estado.
Territorio, ¿no? Donde habitamos, ¿no? El suelo como tal, donde estamos nosotros. Y lo que es el poder o gobierno, ¿no? Quien está en el poder, el gobierno como tal, que administra lo que es el Estado, ¿no? Entonces no se olviden, esto es siempre de pregunta de examen, la licenciada, lo que son los elementos del Estado. Como elementos del Estado, pues se tiene pues tres, ¿no? Población, territorio, poder o gobierno. Población, conocida también como elemento social, referido a las relaciones que existen entre los hombres de un determinado estado, de los cuales algunos serán mandatarios y muchos otros mandantes, ¿no? Entonces, en este caso, somos todo el conjunto, ¿no? Todos los habitantes que somos parte de lo que es el estado mismo, el estado boliviano como tal, entonces, somos toda la población, ¿no? Entonces, como primer elemento fundamental. Territorio. Se refiere a la circunscripción geográfica, física, dentro de la cual se desenvuelven las actividades del pueblo y de la población que la integra, ¿no? Entonces, en este caso, pues más está enfocado en lo que es la geografía, ¿no? La circunscripción como tal que tenemos nosotros, ¿no? Geográficamente, estamos divididos en 9 departamentos y eso es el territorio como tal, ¿no? En el cual se encaran actividades de desarrollo integral, ¿no? En cada departamento enfocado bajo lo que es las gobernaciones, ¿no? Esa es lo que el territorio, la circunscripción geográfica como tal. El poder, considerado también como elemento político, el cual es originario y no derivado, y que además determinará la relación jurídica entre sus habitantes respecto a las terceras personas, ¿no? Entonces, en este caso está enmarcado en lo que es las leyes como tal, ¿no? Entonces, a nivel jurídico, enfocado para lo que es los habitantes como tal, para que nosotros vayamos cumpliendo, y lo que es la forma de administración, quienes están en el poder vayan siempre enfocados en el vivir bien, ¿no? Entonces, no se olviden, chicos, existen tres elementos del Estado que son fundamentales, lo que es la población, ¿no? Que somos nosotros, los habitantes, territorio, ¿no? Lo que es la circunscripción geográfica, ¿no? El poder, ¿no? Lo que es, o gobierno como tal, quienes manejan, quienes están administrando lo que es el Estado como formas de Estado. Primera instancia tenemos una confederación de estados, el Estado federal, tenemos un Estado unitario y el Estado regional. ¿En qué consiste lo que es la confederación de estados? Nos dice que es la unión permanente entre estados independientes, cuya finalidad principal es la defensa y protección recíproca frente a agresiones de otros estados. ¿No? En este caso tenemos anteriormente, entre lo que es 1837, 1839, teníamos una confederación de Estado, la Perú boliviana, ¿no? Entonces se tenía una confederación de estados, ¿no? Bajo el mando de lo que es el mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? Entonces se ha creado lo que es la Confederación Perú-Boliviana, entonces una forma de Estado que se tenía anteriormente entre Perú y Bolivia. Actualmente se tiene, ¿no? Un Estado que es Suiza, ¿no? Como una confederación helvética, ¿no? Pese a que se considera como un Estado federal, pero la denominación sigue, ¿no? Como Confederación Helvética Suiza, ¿no? En la actualidad. El Estado federal, ¿no? Muchas veces se habla de lo que es el Estado federal, más que todo en lo que son las movilizaciones en nuestro departamento, ¿no? En nuestra ciudad. El Estado federal es un Estado soberano formado por una variedad de sus miembros o co-soberanos, en tanto que tomados particularmente, por el contrario, están sometidos a determinadas obligaciones, ¿no? Entonces, lo que es el Estado federal se enfoca, ¿no? En su forma de administración como tal,
como un Estado soberano, ¿no? Donde como un Estado federal, pues se tenga sus propias normas y reglamentos que vayan en el bienestar y en el enfoque de desarrollo integral que tenga como Estado federal. Tenemos como ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Argentina está enfocado como es un Estado federal, tiene su provincia, Brasil lo propio, ¿no? Entonces son estados, ¿no? Federales. El Estado unitario es aquel en el cual la organización constitucional responde a la triple unidad del poder estatal y de los gobernantes, siendo además el poder estatal uno en su fundamento, en su estructura y en su ejercicio. En este caso, por ejemplo, tenemos como Estado unitario, enfocado en lo que es la constitución política del Estado, Bolivia, una de ellas, es un Estado unitario, ¿no? Entonces nos dice en la constitución política del Estado que Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, ¿no? Entonces ya se define como Estado unitario a Bolivia, ¿no? Como otros ejemplos, como un estado también unitario, también está Guatemala, Uruguay, ¿no? Paraguay, que son estados unitarios, ¿no? Entonces que en este caso, pues dependen de una ley madre, ¿no? Como es la constitución política del estado, en este caso a nivel Bolivia, ¿no? Entonces una ley madre que pues eh, está en todo el territorio a nivel nacional, ¿no? En cambio, en lo que es el Estado federal, no, ¿no? Entonces, simplemente en un estado, un departamento, una provincia, ¿no? Entonces tiene sus propias reglas, normas, pues eso es la diferencia en el Estado federal y el Estado unitario, en este caso. El Estado regional. Esto es una intermedia entre los dos anteriores, ya sea federal y unitario, ¿no? O sea, caracterizada por la autonomía regional que participa en ambas formas de Estado, ¿no? Entonces, en este caso, eh, siempre está enfocado en lo que es el Estado federal y lo que es el Estado unitario como tal, ¿no? En este caso, como un Estado regional, se tendería a Italia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Roma, ¿no? Entonces, es un Estado regional, ¿no? Tiene sus propias normas, reglamentos, o sea, su forma de administración como tal, ¿no? Ya sea enfocado en el Estado federal y o Estado unitario como tal, ¿no? Entonces, una mezcla de ambas, ¿no? Entonces, eso es el Estado regional como tal. Cuando se concluya el tiempo, por favor, chicos, se vuelvan a conectar, ¿no? En lo que es la clase, por favor, chicos. El rol del Estado. El Estado tiene la responsabilidad primordial de velar por el bienestar común. Acá el Estado debe enfocarse por el bienestar de lo que es la sociedad, de los habitantes como tal. En este caso debe generar empleo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues la familia a nivel Bolivia, pues vivan bien, ¿no? Entonces, es un lema que se tiene a nivel Bolivia, por ejemplo, el vivir bien. Todas las leyes, normas siempre se enfocan en el vivir bien de lo que es la sociedad de nosotros. Entonces, ¿esto qué significa? Lo que es el bienestar común, ¿no? En primera instancia, que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que dentro de la sociedad sus habitantes disfruten de bienestar social y económico, ¿no? Entonces ya les decía que el Estado, como algo fundamental, debe generar empleo para que la familia pues vivan bien a nivel social y tengan pues economía, ¿no? Plata para que pues subsistan dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es Bolivia, ¿no? El Estado debe asegurarse que los servicios básicos sean provistos a todos los habitantes del país, ¿no? Entonces los servicios básicos como agua, luz, ¿no? Hoy por hoy, como lo que es el Internet mismo, ¿no? Se ha convertido como servicio básico, entonces debe
Bueno, continuando. Hemos dicho que el rol del Estado, eh, pues que el Estado tiene la responsabilidad primordial de velar por el bienestar común, ¿no? De lo que es la sociedad, ¿no? En primera instancia, pues el bienestar social y económico, ¿no? Entonces debe generar empleo para la sociedad, ¿no? Entonces es un factor fundamental para lo que las autoridades del Estado. Y otro, un aspecto fundamental, lo que son los servicios básicos, ¿no? Entonces, para los habitantes como tal, ¿no? Les decía, agua potable, ¿no? Porque son, el Internet por hoy se ha convertido como un servicio básico, entonces debe gestionar el Estado, ¿no? Para lo que, para la sociedad como tal, ¿no? Facilidades de acceso a estas, ¿no? Entonces, eso es el rol del Estado como tal. Vamos a tener definiciones de lo que es la administración pública como tal. Por ejemplo, una de ellas, el autor Omar Guerrero, nos dice que la administración pública constituye la actividad del Estado que está encaminada a producir las condiciones que facilitan la perpetuación de la sociedad y crear las capacidades de desarrollo de los elementos que la constituyen, ¿no? Entonces, en este caso, él se enfoca en lo que es la actividad que realiza el Estado, ¿no? Entonces, para Omar Guerrero es la administración pública. Esa actividad como tal que realiza el Estado, esa es administración pública, nos dice, ¿no? Entonces, esa actividad debe, pues, eh, enfocarse en la sociedad, ¿no? Debe crear la capa de desarrollo, ¿no? Entonces, a eso se refiere este autor, ¿no? Para Woodrow Wilson, la administración es la parte más ostensible del gobierno, en este caso la administración pública, ¿no? Es el gobierno en acción, es el ejecutivo operante, es el más visible aspecto del gobierno. Entonces, en este caso, la administración pública como tal lo lleva adelante el órgano ejecutivo, nos dice, ¿no? Este autor. Entonces, es así, ¿no? Que la administración pública como tal es lo que se ve de lo que es el gobierno como tal. Lo demás no, ¿no? Entonces, la forma de administración, o sea, cómo brinda los servicios o qué empresas produce como, entonces, es lo que se ve, ¿no? Entonces, de qué forma está sacando adelante a un país como tal, ¿no? Entonces, y eso es el trabajo del órgano ejecutivo, la forma de lo que la administración, lo que es la planificación como tal que ellos desarrollan por el bienestar de la sociedad. Y ahí entra lo que es el proceso administrativo como tal, ¿no? Para Wilbur Jiménez Castro, una escuela cuantitativa, nos dice que la administración pública es una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas, y cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar objetivos comunes que individualmente no es factible lograr, ¿no? Entonces, ya más nos define Jiménez Castro, que nos dice que es una ciencia lo que es la administración pública como tal. Evidentemente, dentro de lo que son las normas, leyes que se tiene en un Estado, en este caso en nuestro país, estas leyes siempre se enfocan en principios, ¿no? O técnicas, o prácticas de, por ejemplo, cómo sacar adelante un país, ¿no? Bajo estas normas, bajo la planificación como tal, aplicando técnicas, ¿no? Se desarrolla, ¿no? Entonces, para el bienestar de la sociedad. Entonces, quizás como nosotros, como personas individuales, no podamos desarrollar actividades, proyectos macros, por ejemplo. Pero sin embargo, el Estado, con los recursos económicos captados de la sociedad mismo, pues es factible, ¿no? Alcanzar propósitos en tema de, por ejemplo, construcción de hospitales, ¿no? Tema de educación como tal son aspectos fundamentales que se deben marcar en un Estado. Entonces,
pues nosotros no la podemos hacer, ¿no? Pero sin embargo el Estado lo puede realizar, ¿no? Entonces a eso se enfoca este autor, ¿no? Entonces, la administración pública es el estudio de los poderes y problemas, ¿no? Entonces, la organización y el personal, así como de los métodos de dirección involucrados en la ejecución de lo que son las leyes políticas como tal, de los gobiernos como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que es la administración pública. Entonces, el estudio como tal de los poderes, ¿no? En este caso, a nivel Bolivia, tenemos 4 poderes. Entonces, pues el órgano ejecutivo, anteriormente eran poderes, hoy por hoy son órganos, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y hoy por hoy el órgano electoral, ¿no? Entonces, 4 órganos, anteriormente 3 poderes que se consideraban a nivel Bolivia, ¿no? Entonces, ese es el estudio como tal, ¿no? La forma de administración, la forma de organización como tal de los trabajadores dentro de lo que es las instituciones públicas del Estado como servidores públicos, ¿no? Entonces, la administración pública se encarga de lo que es la organización de estos trabajadores, estos servidores públicos, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que es la administración pública como tal. Características de lo que es la administración pública. Una primera característica de lo que es la administración pública. Su producto o servicio satisface necesidades públicas. Entonces, en este caso, se enfoca ya sea lo que al brindar un servicio o pues genera un producto, en este caso las empresas, ¿no? Estatales, ¿no? Entonces, satisfacen las necesidades que tienen, en este caso, las personas, ¿no? Como otros los habitantes de este territorio como tal. Otra de las características, por ser del Estado, sus dirigentes suelen cambiar según la preferencia política, ¿no? Como pasa actualmente, ¿no? Entra un gobierno, pues tiene sus propias estrategias, que pues entonces tienen sus preferencias, ¿no? Entonces existe el cambio correspondiente, pues según a su parecer de cada gobierno, de cómo sacar todo aquello. Entonces, eso es una de las características, ¿no? De lo que es la administración pública como tal. Su forma de administración de cada gobierno que entra, un gobierno de turno, es diferente, ¿no? De acuerdo a sus perspectivas que ellas tengan, ¿no? Debido a que el capital es público, los trabajadores no se preocupan tanto por generar ingresos ni trabajar con eficiencia, ¿no? Lamentablemente a nivel Bolivia, pues más que todo dentro de lo que es las empresas públicas, empresas estatales que se tienen, pues trabajan por cumplir, ¿no? O sea, no hay una eficiencia como tal, ¿no? Entonces, aparte, es una característica de la administración pública como tal. Entonces, ellos piensan que, pues, el gobierno invierte y, pues, ellos trabajan, pues, muchas veces ni siquiera eficazmente, ¿no? Lamentablemente, a nivel Bolivia estamos así. Por ello, las empresas muchas veces estatales fracasan, ¿no? Otra de las características de lo que es la administración pública como tal es financiada por impuestos, ¿no? Que han cancelado los ciudadanos. O sea, pues lo que son los trabajos que se realizan, lo que son las empresas como tal que se quieran fundar, por ejemplo, pues, o los proyectos que nos llegan son financiados con los propios recursos, ¿no? Nosotros aportamos, por ejemplo, en tema del municipio, de nuestros bienes inmuebles, pagamos impuestos de los automóviles igualmente, entonces, con esos recursos. A nivel nacional, ya las regalías mineras, todo aquello que se tiene en diferentes departamentos, entonces, estos nos sirven de financiamiento para lo que son los proyectos como tal, que es proyectos, programas que requiera realizar el Estado. Entonces se financia con estos recursos económicos, que son nuestros recursos, ¿no? Los productos y servicios que se ofrecen, pues son por lo que la sociedad, el pueblo, ¿no? Deben beneficiar, ¿no?
Entonces son características fundamentales de lo que es la administración pública como tal. Los fines del Estado y lo que es la administración pública. El Estado como justificación de su existencia y su razón de ser tiene fundamentales fines y objetivos que cumplir para con la sociedad, cuya realización se logra mediante las actividades de la administración pública, que constituye la parte orgánica y dinámica de lo que es la estructura global del Estado. Todo fin que el Estado persigue puede convertirse en motivo de acción administrativa, ¿no? Entonces, para determinar lo que son los fines de la administración pública y estructurar la actividad administrativa, debe partir de lo que es el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo, en este caso el órgano ejecutivo a nivel Bolivia, es la que lleva adelante lo que es la administración, ¿no? Entonces, en este caso, ellos son los responsables de planificar, ¿no? De organizar, dirigir y controlar. En este caso, entra el proceso administrativo como tal, ¿no? Entonces, esto siempre enfocado por el vivir bien de la sociedad, ¿no? Entonces, los proyectos, programas deben ir enfocados en lo que son las necesidades como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, programas, ¿no? Erradicación de lo que es la extrema pobreza, ¿no? Entonces, este programa debe enfocarse para erradicar, entonces, para lo cual se debe planificar de cómo erradicar la pobreza, ¿no? En la cual se debe organizar. Y pues, una vez ejecutada, controlarla, ¿no? Si evidentemente se ha erradicado de alguna manera lo que es la extrema pobreza a nivel Bolivia. O en tema de lo que es proyectos, ¿no? Enfocado en lo que es hoy por hoy salud, ¿no? Entonces, en lo que es hospitales, ¿no? Como generar ítems, todo aquello, para pues equipar los hospitales, ¿no? Entonces debe estar enfocado el Estado mismo bajo lo que es el órgano ejecutivo como tal, quienes son los encargados de llevar adelante un país como tal, ¿no? Entonces eso es el enfoque como tal de lo que es la administración pública, marcado siempre en el órgano ejecutivo, quienes son los que llevan adelante un país, ¿no? Entonces estaríamos acabando lo que es el primer tema en resumen, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, consulta, tienen la palabra, chicos. Auxiliar, buena tarde. Auxiliar, ¿nos va a pasar las diapositivas por el WhatsApp? Ya, sí, no hay ningún problema, los voy a enviar por WhatsApp. Además va a estar también en Classroom, chicos. Todo el material que van a requerir va a estar ahí, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda, consulta de lo que es lo que se ha avanzado, tienen la palabra sin miedo, pues lo que es el avance correspondiente. Tienen la palabra, chicos. Espero que esté todo claro, ¿ya? Entonces, sin embargo, pues como les decía, una pregunta de examen siempre eh, son los elementos del Estado. No se olviden, chicos, lo que es la población, territorio, poder o gobierno, ¿no? Entonces, la población más enfocada en lo que es nosotros, pues los habitantes, quienes habitamos en un estado como tal. Territorio, ¿no? El suelo como tal, lo que es la geografía que se tiene, ¿no? Entonces, eso es el territorio y lo que es el poder o gobierno, quienes nos administran, ¿no? Quien está en función de gobierno, entonces quienes planifican, organizan, dirigen y controlan para el bienestar de la sociedad, un tema de, ¿no? Entonces, el poder gobierno como tal que se tiene, ¿no? Entonces, no se olviden, chicos. Entonces, con eso estaríamos concluyendo.
la clase correspondiente. Todo el material yo lo voy a subir a Classroom y también los voy a enviar por WhatsApp, ¿no? Entonces, entre hoy y mañana va a salir la primera práctica manuscrita. Entonces, cualquier cosa coordinamos por el grupo y recalco una vez más. Soy compañero más de ustedes y cualquier duda que tengan, consúltenme, no tengan miedo. Las tareas, pues envíen chicos, no hay ningún problema. Si está un poco tarde, pues de alguna manera se va a ponderar, ¿no? Entonces, a que tengan cero es mejor presentarlo. Yo también los voy a considerar chicos y espero que todo este semestre pues vayamos de la mano, ¿no? Entonces, yo aprendiendo algo de ustedes lo propio de mí, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención y pues alguna vez más envíen sus tareas, estén pendientes, ¿no? La licenciada muchas veces siempre da muchas tareas y eso hay que cumplirlo y ya les decía, me va a pedir un informe y la cual yo lo voy a enviar quiénes han presentado, cómo han presentado, ¿no? Aparte de la nota, chicos, ¿ya? Entonces, esa parte para que les ayude, porque al final del semestre muchas veces, pues por factor X, pues muchas veces no nos alcanza la nota correspondiente, pero sin embargo, con estas tareas, con ese informe que yo lo voy a enviar, entonces, pues con seguridad la licenciada les va a considerar, ¿no? Entonces, gracias por su atención. Ahí estaríamos quedando, pues la próxima semana para ir avanzando en lo que es el segundo tema, lo que es del Poder Ejecutivo como tal o del órgano ejecutivo. Entonces, ahí estaríamos quedando, chicos. Muchas gracias por su atención. Pues cuídense, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar, muchas gracias. Hasta luego.